es parte, como dijo Barbie, ¿no? del ABC de la Biblia que nuestros curitas de la zona nos pidieron, nos dijeron no se olviden que siempre hay que volver a lo fundamental. Sí, realmente por algo son pastores, ¿no? Bueno, el tema es que dándole un poco respuesta, armamos este curso que es en paralelo y que seguramente nos va a dejar un montón de nuevos interrogantes y que los iremos abordando como podamos a futuro. Lo interesante es que nos deje un buen andamiaje como para seguir desde ahí construyendo nuestro estudio sobre el Apocalipsis, ¿no? Pero de todas maneras, esto no termina acá, ¿no? Hoy, casualmente, la idea era dedicarnos un tiempito a lo que es la historia bíblica, es decir, ya sabemos que, para que me vuelvo a encandilar acá, ¿y dónde dejé la virome ahora? Que dejo una cosa en un lugar. Mientras te vas organizando, yo voy aprovechando para pedirle a todos los asistentes que en lo posible, por favor, puedan desactivar sus micrófonos, excepto cuando quieran hacer una intervención para preguntar algo o comentar algo, para que los ruidos ambientales no queden, no influyan y podamos escuchar bien la charla. Y bueno, y avisamos que se está grabando, como siempre, el encuentro para justamente poder mandárselos a quienes no se pueden sumar en este momento en vivo. Muchas gracias, Barbie. Barbie es nuestra directora, es como el, viste, que está en el estudio y dice, bueno, falta luz, apague el micrófono. Che, decíamos, hemos visto, ¿no? El mar que está en el medio de la tierra, el mar Mediterráneo, vimos cómo en esta parte de acá, la parte, digamos, más nueva en la historia bíblica, es la parte de Grecia, de lo que hoy es Turquía, pero donde van a aparecer las comunidades paulinas, ¿no? Y un poco más allá todavía va a estar Italia, un territorio lejano para la época del Antiguo Testamento, que quedaba prácticamente en los confines del mundo, ¿no? Y el eje central puesto aquí, en el medio de esta, ¿se acuerdan cómo le habíamos llamado a esta parte así? Que iba desde Ur de Caldea, los pagos de Abraham, hasta... media luna fértil. Ahí está, gracias Cristina, la media luna fértil, ¿sí? Porque teníamos desierto de este lado, desierto acá, ¿sí? Y una zona de montaña acá arriba, donde había agua de deshielo, pero no tierra fértil lo suficiente como sí en toda esta parte de acá. Y como en el medio, habíamos dicho, era una especie de pasillo que los reinos del sur o los reinos del norte, cada vez que querían invadirse mutuamente, lo primero que hacían era pasar con todos sus caballos, sus carros, e ir saqueando el pasillo, ¿no? Y casualmente, bueno, vimos también la diferencia entre el norte y el sur, cuando se dividen los reinos, y cómo esa facción de... a ver, por favor, nadie me lo piense con prejuicios étnicos, ¿no? Cuando yo digo facción, el grupo, ahí está, vamos a poner esa palabra, el grupo mosaico, es decir, el grupo que sigue a este príncipe que viene de Egipto, pero que tiene una identidad un tanto extraña y que queda en la memoria como el gran liberador, Moisés, los lleva a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida durante toda una generación, 40 años, ¿no? 40 era el número de toda una vida, porque ya pasando los 30 uno había vivido mucho, ¿no? En esa época. Entonces, la idea es ver cómo en la memoria del pueblo de Israel quedaron varias de las cosas del territorio. El desierto como lugar de búsqueda, cuando uno está en un lugar de opresión, se va al desierto y en el desierto se encuentra con Dios que te orienta, ¿sí? El desierto es lo parco, lo que no permite lujos, la austeridad total, ¿no? La necesidad de ir a lo fundamental. Pero al mismo tiempo la idea de algún día llegar a una tierra
donde brote, dice la Biblia, leche y miel, ¿no? La abundancia, esta idea de que el reino va a ser un lugar de tierra fértil, ¿no? En arameo, Adamá, ¿no? De donde viene la palabra Adán, y donde las necesidades estén satisfechas. Pero también nos quedó cómo hubo que luchar por esa, esa tierra de paz, ¿no? La ciudad que primero se llama Ciudad de David, cuando David la elige como capital, luego pasa a llamarse la Ciudad de la Paz con el rey de la paz, Salomón, ¿no? Y le llama a esa ciudad la Ciudad de la Paz, Jerusalén. Y entonces, la Ciudad de la Paz, con el reinado de la paz, va a intentar ponerle un sitio, un lugar para la adoración. Bueno, con estas cosas en mente, nosotros vamos a compartirles ahora. ¿Puedo compartir pantalla, Barbie? Vamos a compartirle algunos elementos. Miren, en primer lugar, hay un librito que varios de ustedes ya lo tienen porque lo mandamos hace unas semanas. Los que no lo tengan, nos avisan. Le avisan a nuestra referente acá, Barbie, y ella le pasan el correo de ustedes y enseguida Bárbara les va a mandar un librito del padre Carlos Mesters, un brasilero, que dedicó toda su vida a enseñar la lectura popular de la Biblia, que es un libro que se llama El ABC de la Biblia. Nosotros con Juvencio, el encuentro de hoy está preparado como una lectura rápida de todo ese libro. El libro está compuesto por 5 encuentros, 2 del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo Testamento y uno en el medio que habla más bien sobre metodología bíblica. Pero además les vamos a compartir ahora una presentación así un poquito animada sobre una línea del tiempo y después 2 gráficos, 2 PDF de una sola hojita, para que de un solo vistazo ustedes tengan ya la memoria de todo lo que vamos a hablar hoy. Y después se puede seguir profundizando. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno. Si hay alguien que se me pierde, pega el grito y listo. Bien, ahora se los comparto, este es el librito que se llama El ABC de la Biblia. Ahí está, ¿ves? Yo voy a ir rapidito, ¿sí? Así que no se me asusten. El encuentro número 1 es mostrar cómo desde los patriarcas Dios empieza a hablarle Dios le habla a todos los pueblos, ¿no? Pero este pueblo particularmente para buscar una tierra de paz y de trabajo, de prosperidad. Luego, cómo eso se va instalando en la memoria de los dirigentes políticos, los jueces, los reyes, los sacerdotes, etc. Cada encuentro tiene una pequeña revisión de 5 o 10 preguntas, cosa que ustedes leen el encuentro, lo pueden hacer después en sus comunidades, en sus parroquias, y si lo han hecho bien al encuentro, pueden responder tranquilamente esas preguntas, y hay una sugerencia ahí abajo, no sé si la alcanzan a ver que la estoy señalando en celeste, una sugerencia de oración de cierre. El segundo encuentro tiene que ver ya con cómo Dios va orientando la revelación, ¿sí? Y va permitiendo que haya, que la gente vaya dándose cuenta cada vez con más profundidad lo que significa una alianza con un Dios de vida, ¿sí? Hay de nuevo algunas preguntitas. Luego, cómo se constituye el Antiguo Testamento, cómo está armado el Antiguo Testamento, y luego hay 2 encuentros destinados a la renovación de esta alianza, la planificación de esta alianza para nosotros cristianos en Jesús. ¿Sí? Para nuestros hermanos judíos esto no ocurre, ¿no es cierto? Pero para nosotros sí. Tampoco para nuestros primos en la fe, los hermanos musulmanes, ¿sí? Para quienes Jesús es un profeta más. ¿Sí? Y la última profecía, Dios, ellos le llaman Alá, se la encomienda a el último profeta que es
oh Dios, Alá es el único rey, y Mahoma es el profeta, exactamente. Bueno, y el último encuentro es sobre cómo están estructurados los libros del Antiguo Testamento. Yo ahora me voy a dedicar, salgo de aquí, me voy a dedicar exclusivamente a los, los libros del Antiguo Testamento, y enseguida Juvencio va a compartir los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, me gustaría comenzar con algo de otro hincha de San Lorenzo, el padre Florencio Mesa Casa, ya falleció Florencio, una persona que queríamos mucho con Marce porque era sumamente dicharachero él. Bueno, Florencio en un librito sobre este tema comienza haciéndonos estos 3 pasos que, miren, si les queda todavía mucho ruido con la historia que vamos a ver hoy, al menos estos 3 pasos que les queden en claro. ¿Cómo se compuso el texto bíblico? ¿Sí? ¿Cómo es que se compuso este texto de 72 libros? Bueno, en primer lugar, hubo eventos históricos, ¿sí? Que es lo que él le llama el estrato histórico, que es la capa de abajo, ¿sí? Como el subsuelo. Bueno, en algún momento, por ejemplo, ahí yo les puse una foto de luchadores, muchos de ellos fugitivos, en hebreo los Ibrahim, de donde viene la palabra hebreo, que toman una ciudad, en este caso Jericó. Mirá, ni Francisco, ni Bárbara, ni Juvencio, ni Vero estuvimos ahí para decir cómo fue la toma de Jericó. Lo que sí sabemos es que en algún momento un pueblo invadió la ciudad y la tomó. Luego viene el estrato literario, ¿sí? Entonces, cuando uno se sienta a escribir, no cuando estás haciendo una batalla, ¿no? Sino cuando estás tranquila, pasó el fragor del problema y vos te sentás a reflexionar. Entonces, decía Florencio Mesa Casa, el estrato literario es el momento no en el cual sucedieron los eventos, sino en el cual los libros se fueron redactando, los distintos libros. Miren, les voy a poner un caso. ¿Quién fue el que mató a un gran, digo en el sentido de grandote y porque era líder, filisteo, soldado, enorme, que se llamaba Goliat de Gat? ¿Quién fue el que en la memoria de ustedes lo mató? David. Claro, el que después termina siendo el rey David, cuando era un muchachito, era pastor, le da un ondazo. Eso corresponde al texto de 1 Samuel 8, el primer libro de Samuel, perdón, 17:1, donde se pone por escrito que este muchachito hizo algo heroico. Pero si ustedes van luego al segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 19, resulta que el que mató a Goliat se llamaba el Hanán, otro soldado israelita. Y hay un tercer relato de la muerte de Goliat. ¿Qué quiero decir con esto? Que el evento, no sé si alcanzan a ver la manito mía ahí en la pantalla, ¿sí? El evento histórico fue, había un soldado y hubo una guerra entre los filisteos o filisteos, de donde viene la palabra Palestina, los palestinos, y los hebreos, ¿no? Y en un momento un líder parece que murió. Lo mató uno, lo mató el otro. La verdad que entre nosotros importa bastante poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo importante es el tercer estrato, que es el estrato de la revelación, el estrato teológico. Es decir,
cómo, como dice ahí, ¿no? Dios se va revelando en sus referentes, atentos al mensaje de Dios, su voluntad en la historia del pueblo. Entonces, esto es clave. Dios no se revela afuera de la historia, Dios se revela en la historia. Pero para revelarse en la historia tiene que haber historia. Entonces, una cosa es que nosotros hoy estudiemos, por ejemplo, qué pasó con esos pastores que se van de un pueblo a otro pueblo, qué problemas tenían con sus cabras, con sus ovejas, si se encontraron con otras tribus, si se quisieron transformar en sedentarios en algún momento. Otra cosa es cuando se escriben los libros. ¿Sí? Ahí, miren, acá esta es una foto, esto es un dibujo, pero esto es una foto de papiros. Seguramente alguna de ustedes tienen en el jardín de su casa algunos papiros. Esos papiros se aplastaban y se tejían, se secaban y luego se recortaban y así surgía esto que es el tatarabuelo de lo que se llama papel. El papel viene de papiro. ¿Sí? Juan Carlos, Sí. disculpa la interrupción, por favor. Hay gente que está intentando entrar a la sala y no está pudiendo, lo vas a tener que admitir vos porque te dice anfitrión. Ah, mira, bueno. Disculpen la interrupción todos. No, al contrario. ¿Y cómo hago, Barbie, yo para...? Deberían estar apareciendo en la sala. Cuando te aparezcan, admitir, nada más. Simplemente para que estés Mira, con eso. vos sabés que yo recién apagué una ventana emergente y vos sabés que en el Zoom, cuando los rechazás, ya no se pueden volver a meter, se van a tener que meter con otra cuenta. Bueno, ahí aviso por privado, no te preocupes. Vos sabés que no me aparecen acá. Qué macana, metí la pata en eso. No, no te preocupes, les pido que entren por otra cuenta. Perdón. Bueno. Sí. Bueno, entonces, vuelvo a compartir pantalla para que esto se termine de entender. Hay tres momentos. El momento histórico, ustedes van a ver, hoy por ejemplo vamos a hablar de los patriarcas y Adán y Eva. Los eventos de la creación, los estudiosos de la Biblia los sitúan entre el 3800 y el 4000 antes de Cristo. Pero no quiere decir de que Dios creó todo en el 4000 antes de Cristo, sino que la historia sitúa el relato de la creación en esos momentos que es cuando empiezan a surgir las ciudades, empiezan a surgir, los seres humanos dejan la cueva y empiezan, sobre todo aparece el gran descubrimiento de ese momento que es la escritura, el gran desarrollo, ¿sí? Empiezan a escribir en tablillas, por eso acá aparecen, varias formas de escritura. Entonces, una cosa son los eventos históricos, otra cosa cuando se escriben. Miren, por ejemplo, yo les hablaba del rey David recién. El rey David posiblemente vivió entre el 1050 y el 950 aproximadamente, no es que vivió 100 años, aproximadamente en ese rango, y hace muy poquito, en el año 2013, se tuvieron los primeros descubrimientos arqueológicos de piedras que no son judías, que no son hebreas, y que se refieren al reinado de David, con lo cual se comprueba que algún rey amigo escribió algo sobre este rey de Judea, o sea que ese rey existió. Entonces, acá está, ahí han aparecido, vamos a ver. Acá vamos a admitir entonces, discúlpenme, ahí están uniéndose ya. Bueno, entonces, ahora, sin embargo, si David existió en el 1050 al 960 antes de Cristo, los relatos de Primera y de Segunda Samuel datan de la época del rey Josías, ¿sí? Que fue entre el 645 y el 609. Recuerden que los años se contaban al revés, ¿no? Del 4000, 3000, 2000, 1000 al 0 antes de Cristo, y luego se cuentan en progresión. Año 1, 2, 100, 200, 1000, 2000, 2021. ¿Sí?
Entonces, entre el rey Josías y el rey David hubo 400 años. ¿Ustedes se imaginan que el estrato literario no está contando historiográficamente los detalles de David con precisión, porque durante esos 400 años lo que hubo fue tradición oral? Y no quiere decir que la tradición oral sea mentira o sea un puro invento, pero sí que va dejando una cantidad de detalles y se va quedando con lo medular, y dentro de lo medular también hay agregados y cosas que Dios va revelando que luego aparecen en la figura de David. Por eso, quien mató a Goliat no nos importa demasiado, como sí saber que este pibe se construyó, David, se construyó con autoridad a partir de exponer su vida, de jugarse, de defender a su pueblo, a pesar de todas las macanas que se mandó, como, bueno, engañar, quedarse con la mujer de su principal general, mandar a su principal general al frente, casi a una emboscada para que lo maten y poder quedarse él con su mujer, etcétera, etcétera. Bueno, y ¿qué querés que te diga? Dios escribe derecho en renglones torcidos. Así que si alguna de ustedes andaba pensando que su vida tenía renglones torcidos, bienvenidas a la revelación. ¿Sí? Dios escribe derecho. Entonces, ese estrato de la revelación, ¿sí?, se hace a partir de ese discernimiento de la historia. Quien aprende, para poder entender qué nos dice Dios en la historia, hay que poder leer bien la historia. ¿Sí? Hay que poder leer bien la historia. Dicho esto, me voy de acá, ¿sí? Y vamos entonces rapidito a este PowerPoint, perdón, esto que les queremos compartir, a ver si lo alcanzan a ver bien grandecito. ¿Se ve bien ahí? Ahí está. Muchas gracias. La historia que se cuenta en la Biblia abarca eventos de el 3800, 4000 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. O sea, más o menos unos 4000 años de historia hay allí. Ahora, vuelvo a decir, una cosa es el evento histórico, otra muy distinta, ¿sí?, muy distinta, es la revelación. Entonces, vamos a ir avanzando con ¿cuáles son los inicios de la historia de Israel? Bueno, los inicios de la historia de Israel no están en el 4000 antes de Cristo, acá en 3800, ahí estarían los eventos de Adán, de Babel, de Caín y Abel. ¿Cuáles son esos eventos históricos? El descubrimiento de la agricultura, la edificación de ciudades, las primeras luchas por los pozos de agua, etcétera, etcétera. Ahora, para hablar de la historia de Israel tenemos que remitirnos a la época de los patriarcas. Básicamente hay 3 patriarcas, ¿sí? Y la historia de los patriarcas se divide en esos 3 momentos. La época de Abraham, Isaac y Jacob, los 3 patriarcas, luego cómo se van a Egipto. Fíjense que la estadía en Egipto es de más o menos casi 500 años. Ninguno podría decir que se fueron para buscar un poco de harina y volvían enseguida. Lo que se habla allí es de movimientos migratorios, ¿sí? Los antecedentes de Israel están unos 500 años en Egipto, y luego viene el momento liberador de un líder social y político llamado Moisés, que funda toda una tradición, la tradición mosaica, y todo el éxodo que se da aproximadamente alrededor del 1200, ¿sí? Estos patriarcas son básicamente personajes. Bueno, perdón, ahí está lo que decíamos, esto corresponde a Génesis 12 en adelante. Génesis 1 al 12 habla de la época anterior, que sería la época en la cual la humanidad comenzó a organizarse. Por eso si ustedes van a Génesis 5, ¿sí?, aparecen los
superhombres que crean las distintas profesiones, ¿sí? Y que la Biblia dice que eran gigantes, eran cruza de dioses con seres humanos. En definitiva, los inventores de la medicina, los inventores de la cerámica, del tejido, de la agricultura, etc. Luego tenemos ya a los nómades, los pastores, que son toda una tradición que viene desde Abraham y va hasta Moisés, buscando siempre, bueno, como decíamos ahí, esta tierra prometida. Cuando Moisés logra salir, una cosa que quiero decirles, ni siquiera nuestros hermanos judíos hablan de que todo Israel estuvo en Egipto, todo Israel estuvo con Moisés en el desierto. Hubo tribus que seguían a Moisés, tribus que estaban en Palestina y tribus que fueron nómades y otras que no. Por eso la construcción histórica del pueblo de Israel es la construcción de una confederación de tribus. Algunas tribus siguieron a Moisés, Moisés luego delega en otro líder llamado Josué, y acontece en aproximadamente 200 años ese proceso de asentamiento. Esto tira por la borda toda esa novela un tanto ingenuota, más allá de que estéticamente es muy bonita, muy épica, que nos hacen nuestros hermanos brasileros de la historia de Moisés y la historia de Josué como grandes líderes militares y religiosos que de un solo saque conquistaron todos. La arqueología nos muestra que estamos hablando de aproximadamente 200 años de proceso de asentamiento que en algunos casos se dio de forma violenta, como con la batalla de Jericó, y en otros casos se dio de forma más pacífica, como en la zona de la casa de Dios, Betel, o Belén, por ejemplo, la casa de los panaderos, Betlehem, casa del pan, ¿no? Asentamientos que fueron sin necesidad de conquista, ¿no? Luego que se arma la confederación de tribus, el pueblo empieza a elegir a jueces, no hay presidentes ni reyes, los jueces son ancianas, y lo digo con conocimiento de causa, son ancianos, pero también hay ancianas, es decir, también hay mujeres que juzgan y que imparten, y que se juntaban a juzgar casos cuando había, ¿no? Pero luego aparece la época de Samuel, que es la época donde el pueblo empieza a decir, che, nosotros nos viven masacrando porque no tenemos una organización política fuerte, así que pidámosle a Dios que nos elija un rey. Y entonces aparece la época de la monarquía, ¿sí? Donde hay dos momentos: la monarquía unificada, con esos tres grandes reyes, en la época posterior, toda la lectura que se hace desde los reyes se va a llamar la reforma deuteronomista, que la hace justamente el rey Josías, y es el que va a ser el primer gran ordenamiento de la Biblia. El primero que se va a sentar y decir, che, organicemos todos los papiros que andan desparramados, los cueros, y organicemos un poco la historia, las narraciones orales. Yo les doy plata y ustedes escriban. Y entonces él hace una tremenda reforma, tremenda reforma. Los reyes de la monarquía unida son Saúl, David y Salomón, tremendamente humanos los tres, y luego, bueno, viene la división entre los descendientes de David y de Salomón, que son Jeroboam y Roboam, Jeroboam al norte, en lo que se va a llamar Israel, que establece su capital en Siquem y su gran centro de devoción en Betel, ¿no? Bet, la casa,
Bet en hebreo significa casa, el Dios, ¿no? Betel, la casa de Dios. Ahí está el río Jordán, Galilea. Y luego al sur, con Roboam, establece su capital y su centro de devoción en Jerusalén. ¿Sí? Luego de eso, decíamos, el imperio de Asiria viene desde el norte, perdón, Siria sobre todo y Asiria, invaden Israel en el 700 y terminan con Israel, queda Judá solito, eso pasa en el año 700 y pico, y luego viene Babilonia le gana a los asirios, baja y conquista Judá, y entonces viene el exilio del reino de Judá hacia Babilonia. Y ahí va a venir la segunda gran relectura de los textos bíblicos, donde van a aparecer, por ejemplo, el primer relato de la creación. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, es solo para saber si no se me están durmiendo la siesta, che, ¿cómo creó Dios al ser humano? ¿Qué me dirían ustedes? Así rapidito. Alguien que habilite su micrófono. Hay dos versiones. A ver. Hay dos Antes de darle versiones. la palabra, antes de darle la palabra a Cristina. Hay dos versiones. Hay dos versiones. Claro, hay dos versiones, Cristina. A ver, alguien que no sea Cristina, perdón, Cris, pero yo sé que vos lo tenés muy claro. A ver, alguien que me diga, que tal vez no lo tenga tan claro, ¿cómo creen ustedes que Dios hizo al ser humano? Según lo que ustedes se acuerdan que le enseñaron en catequesis. Hay que animarse, ¿no? Igual, si querés yo lo digo porque no lo tengo claro, si sirve de algo. Yo me estoy enterando que no. Ahí Juvencio en el chat dice que lo hizo de barro, y Analia dice con su palabra, y otro moldeándolos de elementos de la tierra. Claro, porque como decía Cristina, Cristina, ¿podés contarnos entonces ahora lo que ibas a decirnos? Bueno, repito lo que dijo Cristina. Hay dos versiones. Una primera versión que dice que lo hizo del barro, que está en Génesis 2:4 en adelante, y otra que lo hizo con la palabra, que está en Génesis 1:1 al 2:3. Entonces, pónganse de acuerdo, ¿de qué lo hizo? Es que lo importante no es el hecho histórico, si lo hizo diciendo o si lo hizo haciendo. Corresponde a dos tradiciones distintas. Una, la de un pueblo de alfareros. El pueblo de alfareros tiene un dios alfarero. Y como ellos hacen cosas de barro, sus dioses hacían cosas de barro. En cambio, la otra, que es la versión que lo hace con la palabra, tiene que ver ya con una cultura más teórica, más racional, más de sentarse y hablar. Es la tradición que nace en el exilio en Babilonia, donde los judíos se sientan y piensan y dicen, che, ¿qué hicimos mal para que Dios haya destruido nuestro reino? O haya permitido que nuestro reino se destruya. Y entonces aparece este relato que a la postre, cuando se organiza, como lo organizaron ellos, pusieron primero el relato de ellos, y después pusieron el otro que era más viejo, porque no se animaban a sacarlo. Pero no quiere decir que uno sea macana y otro sea la verdad, sino que revelan dos facetas de Dios. Una, la de que Dios se involucra a crearnos permanentemente a partir de todo lo que Él hace, y otra, la de que no solamente somos hechos de barro, sino también de lenguaje, de espíritu, de soplo, ¿sí? Y eso es lo que nuestros hermanos y hermanas teólogas le llaman economía de salvación, que no es que Dios anda guardando plata para el día del banquete, porque dice, bueno, si hay inflación, por lo menos ya tengo comprado el asado en el día del banquete. No,
la economía de la salvación quiere decir de que Dios fue despacito enseñándonos lentamente cosas. Dios no le puede enseñar a un ser humano que está con un garrote en una cueva cubierto de cueros y que habla a los gritos y lo mismo que a una señora que está sentada delante de su celular mandándole un mensaje a su nieto. No, porque la forma de pensar es muy distinta. Entonces Dios va despacito, gradualmente, enseñándonos el camino de la salvación. Una cosa era la salvación en la época del Paleolítico, otra cosa en el medioevo, otra cosa hoy. A eso se le llama economía de la salvación. Por eso no hay que pensar que la Biblia es un solo socotroco de cosas que fueron escritas de un día para otro y que tienen que interpretarse como si hubieran sido escritas para el año 2021. De ninguna manera. Cierro diciendo, así le doy la palabra a Juvencio, que los persas luego, ¿sí? Persia, los inventores de la persiana, los inventores de la cábala, ¿sí? Van a ganarle a los babilónicos y le van a permitir a los judíos volver. Uy, ¿qué pasó acá? Estamos yendo para atrás. Permítanme ir rapidito. Bueno, estábamos entonces allá en el exilio. Del exilio los persas permiten que los judíos vuelvan y entonces se escriben todos estos libros, el libro del Levítico, el de las Crónicas, Esdras y Nehemías, que son dos grandes militares y economistas que vienen, líderes de la comunidad, que vuelven incluso con plata, con préstamos de los persas, que eran buenos economistas, a reconstruir, vuelven de Babilonia, Persia invade Babilonia y permite a los esclavos volver, y le dice, muchachos, ustedes vuelven, reorganicen todo como ustedes quieran, pero nos pagan impuesto a nosotros, ¿sí? Y entonces queda ya el reino de Jerusalén reconstruido, pero bajo la hegemonía de los judíos. De ahí en adelante, nosotros vamos a confundir israelita con judío, porque lo que quedó después del exilio fueron los judíos y la versión de ellos de la historia. Por eso para nosotros es natural hablar de ir a adorar y alabar a Dios a Jerusalén, porque era la capital, la vieja capital de Judea, y por eso es que Jesús, si bien vive en el norte, tiene que bajar a Jerusalén, porque ahí está el templo. Pero eso fue también parte de cómo se dieron los eventos históricos. Entonces, decíamos, los patriarcas vienen hasta acá, aparece el tiempo en Egipto, Moisés, la fuga, la toma de la tierra, el reino unido, el reino dividido, la destrucción de Israel, la destrucción de Judá, el exilio en Babilonia, la vuelta, y luego el reino de Macedonia le va a ganar a los persas, y finalmente el reino de los romanos le va a ganar al de los griegos. Y Jesús va a nacer justamente en épocas del Imperio Romano, donde esta tierra había pasado otra vez a manos de otro dueño. No sé si estás por ahí, Juvencio, yo me callo para que vos ya puedas continuar. Hasta que Juven se vaya conectando, comento a todos que también en el chat van poniendo algunos comentarios. Caro, por ejemplo, dice que ahí se ve lo del estrato histórico. Y por otro lado, Griselda comenta, me imagino que relacionado a los relatos de la creación del mundo, que en realidad las dos versiones van unidas. Como para ir compartiendo lo que... Claro. Si todos están viendo el chat. Claro, concuerdo completamente con que las dos versiones tienen que unirse
pero se unen, Griselda, en el estrato teológico, no en el estrato histórico, porque el relato de Dios haciendo cosas con las manos es más o menos unos 500 años más viejo que el otro. No, no que 500 años más viejo, aproximadamente 1500 años más viejo. Entonces, nosotros al leerlo teológicamente, los unimos, pero a la hora de estudiarlos tenemos que entender que, por ejemplo, con el mismo derecho, otros pueblos en otros lugares del mundo han entendido a Dios de otra manera. Lamentablemente nosotros, en lugar de ver cómo se unen las distintas revelaciones en el estrato teológico, que es lo que dice excelentemente Griselda, lo que hemos hecho es imponer un solo relato y a veces mezclando todo, ¿no? Por eso es muy bueno esto que dice Griselda, para ir mostrando cómo el estudio de la Biblia debe alimentar una espiritualidad de tolerancia, una espiritualidad de justicia, de fraternidad, ¿no? Adelante, joven. Así es. Buenísimo, buenas tardes para todos y todas. ¿Se me escucha bien? Se te escucha un poquito cortado, pero se te escucha, joven. ¿Me confirman si se me escucha bien? Bueno, voy a hablar cetáceo para que se me pueda entender. Hace como pudimos hacer este ruido, ¿no? Se escucha muy Entre cortado, esta joven. fusión entre historia e historia bíblica, teología. Sí, se escucha muy cortado. No sé si el resto lo está escuchando así, pero veo que en el chat varias personas confirman que se está escuchando cortado. Hola. A ver, allí. Háblanos más, por favor. Ay, bueno, el mismo problema de señales. Juanca, retoma vos nomás, para no... Dale, viejo. Que Juanca retome, para no hacerle perder tiempo a la gente. Dale. Ahí vamos entonces. Continúo acá donde Juvencio preparó esta cuestión. Jesús, que aproximadamente nace entre el 6 y el, perdón, entre el 7 y el 4 antes de Cristo, es gracioso hablar de que Jesús nace antes de Cristo, ¿no? Lo que pasa es que cuando se hace todo el raconto de la historia y se organizan los años, no se tenía la precisión científica que tenemos hoy. Entonces se calculó más o menos la fecha del nacimiento de Jesús. Hoy se sabe que Jesús habría nacido unos añitos antes, pero eso la verdad que es insignificante, ¿sí? Lo cierto es que Jesús nace en plena ocupación de romana de Palestina, y entonces tenemos, perdón, vuelvo un poquito para atrás, tenemos que Jesús corresponde a un momento en el cual, vuelvo un segundito para atrás, si me permiten, acá, en un momento en el cual, en esta zona, la zona, no sé si alcanzan a ver la flechita mía, ¿se ve? Señalando, bien, bueno, en esta zona de acá, que sería el Mar Muerto, hay una gran revuelta que va a generar un tiempo de independencia extraordinario, que es la revuelta de los macabeos. Los macabeos fueron un grupo guerrillero que tomó armas incluso, por eso es que algunos, también cuando Jesús aparece como un líder
popular creen que él también iba a ser un líder violento y no lo fue, ¿sí? Por eso algunos también tuvieron una profunda decepción, porque dijeron, hoy pensamos que él iba a restaurar el reino de Israel. Los macabeos, entre el 147 aproximadamente hasta el 70, viven un momento logran independizarse de los romanos y mantener, incluso llegaron hasta imprimir moneda propia. Logran darle a esta zona una organización política centrada en la religión judía, y en una organización que trata de leer la voluntad de Dios como una voluntad al servicio de los más pobres. El tema es que, bueno, eso duró un centenar de años, luego vinieron los romanos, invadieron esta zona y ya con su primer emperador, y de hecho Jesús cuando nace ya había no solamente un rey, porque a río revuelto ganancia de pescador, ¿no? Un rey que quiso quedar bien con Dios y con el diablo, y dice, che, yo soy de ascendencia judía, pero también yo respeto las tradiciones de los pueblos imperiales, que era el rey Antíoco Epifanes, ¿no? Y que luego, perdón, contra el cual luchan los macabeos, ¿no? Pero luego, discúlpeme, me quise referir, luego el rey Herodes, ¿sí? Va a estar en esta zona, y además hay un interventor político, que cuando a Jesús lo juzgan y lo matan, se llamaba Poncio Pilatos, que hay un doble gobierno, un gobernador que responde a Roma, que es romano, y uno que es local, ¿no? Y que va a responder a lo cultural. Los romanos en ese sentido eran políticamente bastante inteligentes, siempre dejaban que hubiera alguien de ahí como para organizar a la gente y poder entenderlos y contener. Cuando Jesús nace, ya había pasado la experiencia guerrillera de los macabeos y había una dominación romana, ¿sí? Y por eso es que hay toda una duda de si hay que volver a un reino independiente o si hay que generar una suerte de reino sagrado donde en lugar de políticos los que gobiernen sean sumos sacerdotes. Por eso es que a Jesús lo van a tener que juzgar los políticos de invasores, Herodes y Pilatos, y por otro lado el Sanedrín, que era digamos, el tribunal sagrado. Y estaba esta duda de, che, ¿hay que pagarle impuestos a los romanos o hay que pagarle impuestos al templo de Jerusalén para poder mantenerlo? Porque había un séquito de varios cientos de sacerdotes que solo trabajaban de eso, entonces había que mantenerlos con impuestos. Y había toda una serie de disposiciones. Y Jesús aparece trayendo una novedad muy grande, que el primero en escribirla va a ser alguien que no conoce a Jesús, porque a Jesús lo matan y luego aparecen sus discípulos y discípulas diciendo que había resucitado, y uno de los neoconversos llamado Pablo, que sabía escribir y que tenía dinero como para sentarse a escribir, es el primero que va a empezar a dejar por escrito cartas entre el 50 y el 60 a las distintas comunidades. Luego o sea que el Antiguo Testamento, lo primero que se escriben son las cartas de Pablo, ¿sí? Luego de eso van a venir los evangelios de Marcos, entre el 60 y el 70, el de Mateo alrededor del 70, 75, el de Lucas entre el 80 y el 90, y finalmente los escritos de la escuela de Juan, tanto el Evangelio como las cartas y el Apocalipsis, entre el 90 y el 100, 110, dicen algunos. ¿Sí? Juan Carlos, Sí, ¿puedo intervenir con una preguntita? por favor. ¿Nos podrías, por favor, recordar no solo en qué año fueron escritos los evangelios, sino aproximadamente en qué zonas geográficas? Si lo sabes. Sé que lo sabes. Estás mudo, estás mudo. Me quedé como Zacarías, mudo, ¿viste? El Evangelio de Mateo
que es, en realidad habría que decir que hay un primer Mateo y un segundo Mateo, igual que un primer Marcos y un segundo Marcos, pero esto lo vamos a dejar cuando estudiemos esos evangelios. Básicamente, el evangelio de Mateo, que se escribe en la zona norte de Palestina, ¿sí? Acá, porque los judíos, cuando empiezan a tener problemas, Jerusalén se destruye, los romanos se enojan con los judíos y dicen, ya está, ya basta, me tienen hartos todos. Y van y destruyen, no quedó piedra sobre piedra, como dice el Evangelio. Entonces, muchos cristianos se refugian en el norte, pero no demasiado lejos. Ahí se escribe el Evangelio de Mateo, aproximadamente entre el 60 y el 70. El Evangelio de Marcos, que sigue prácticamente literalmente a, a, a Mateo, a un primer Mateo, pero que se sospecha que hubo un primer Marcos anterior, es más o menos contemporáneo. El primer Marcos estaría más cercano al 60 y un segundo Marcos más cercano al 75 aproximadamente. Estas son fechas aproximadas, igual que el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? ¿Sí? A mí me tocó ver en el Chester Beatty Library, que es un museo privado en la ciudad de Dublín, un pedacito de un papiro que es copia de copia aproximadamente del 200 después de Cristo del Evangelio de Mateo. Esas son las reliquias que nos quedan, ¿sí? Nos quedan copias, no los originales, ¿sí? Luego, Lucas se escribe más en la zona sur de lo que es o sea, norte de Asiria, Siria hoy, ¿no? Y sur de Turquía, cercano a la ciudad de Tarso, porque Lucas se convierte gracias a Pablo, y Pablo está en esta zona, ¿sí? Acá. Y luego el Evangelio de Juan, que es muy posterior, se escribe en esta zona de acá. Se habla de la isla de Patmos porque él mismo lo cita en el Apocalipsis, pero posiblemente el Evangelio y las cartas, que tienen un marcado contenido griego, ya corresponda a esta zona, una zona más helénica. Bueno, gente, nosotros hemos hecho también un pequeño, a ver si lo tengo acá, no. Mientras vas buscando, recuerdo a las personas que no tienen silenciados sus micrófonos, por favor, si no van a hacer una pregunta o una intervención, que se silencien, así los ruidos ambientales no interfieren en la charla. Gracias. Dale, yo ahora quiero compartirles pantalla de una cosita que vamos a mandarles a todos ustedes para que la tengan, que es esta hojita, es una sola hojita, ¿sí? Ahí la ven, donde aparece las citas bíblicas, o sea, mejor dicho, las citas de referentes bíblicos, Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, ¿sí? Hasta Jesús aquí. Y también, perdón, ahí. También los años a los cuales correspondería y los eventos bíblicos a los cuales se refiere el texto sagrado en relación a la historia. Entonces, acá tenemos la creación, el diluvio, la organización de las ciudades, etcétera, los patriarcas, Moisés, y el Éxodo, el primer templo y la monarquía unida, la monarquía dividida en el sur y en el norte, el fin del reino del norte, reino del sur, la deportación a Babilonia, el exilio y cómo se organiza. Recuerden ustedes, acá se va a organizar por primera vez, alrededor del 600, los primeros textos bíblicos. Acá se va a organizar por segunda vez y luego va a haber otro proceso de organización
que se llama la de los 70, ¿no? Que es otro momento de organización correspondiente a la época de los griegos, o helenos, también se los llama, distinguiendo el helenismo de la zona de otras zonas de Grecia. Y cuando Jesús nace, los textos con los cuales Jesús se va a encontrar del testamento judío, de la palabra, de la ley, de los profetas, son esas organizaciones. Y luego nosotros tenemos ahí, tenemos allí, entonces, ups, ¿qué pasó? Se van a ver. Ahí se dejó de compartir la pantalla. Eso. Esa hojita nosotros se la vamos a mandar para que ustedes tengan todo el material. ¿Sí? El material de la historia bíblica de un solo paneo, y les vamos a compartir esa presentación que hicimos, y luego también el de los 3 estratos. Bueno, mis queridas y mis queridos, les hago una pregunta solo para saber si estaban atentos. Patriarcas y profetas, ¿corresponden a la misma época? Ahí está, Francisco la tiene totalmente clara. Vamos, Francisco, todavía. Claro. ¿Quiénes estarían primero? Patriarca. Claro, totalmente, los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Los profetas vienen después, mucho después, ¿sí? Y por eso los profetas se mezclan con cuestiones de los reyes, cuestiones políticas. Entonces, ¿por qué se meten con política? Porque ellos ya están en la época de la monarquía dividida, ¿sí? La otra pregunta, solo para saber si nadie estaba durmiendo la siesta. ¿El reino del norte fue deportado a Asiria o a Babilonia? El del norte. Tomá mate. Ahí los agarré. ¡Ja! ¡Ja, ja! Asiria, grande, Analía. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. El reino del norte, de hecho, el reino del sur, Judea, los judíos, van a echarle siempre en cara a los del norte que, culpa de que ellos no siguieron la voluntad de Dios, perecieron antes. Y por eso ellos van a decir siempre, nosotros fuimos más fieles que ustedes. Si ustedes se fijan, no sé si tienen amigas o amigos judíos, van a ver que dentro del mundo judío hay distintas agrupaciones y distintas corrientes. Y bueno, en la época de Jesús también había gente que era muy partidaria de la pureza nacional, y otros que decían, no, nosotros siempre fuimos un pueblo abierto, integrado por diferencias, que estuvo permanentemente luchando con la diversidad y entender a Dios de distintas maneras. Bueno, en ese sentido, los cristianos fueron partidarios de esa facción, de decir, no, el verdadero Israel no es un solo pueblo. El verdadero Israel van a ser todos los pueblos. Y cambiamos la palabra Israel por iglesia. ¿Sí? Ahora también decimos, fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Que Dios no actúa fuera de la iglesia? Es macana, ¿no? Entonces, cuando uno va leyendo la Biblia así, vamos viendo cómo Dios va siempre incorporando en la economía de la salvación distintas maneras de hacernos entender despacito, despacito, cuál es su deseo, cuál es su voluntad, y en eso estamos todavía. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, ¿hay algo que a ustedes les ha quedado como resonando y que les parece que habría que tenerlo en cuenta? Porque si no, nosotros la propuesta que teníamos era, el mes que viene, tener ya un encuentro sobre el Apocalipsis, y dejar para más adelante un encuentrito sobre los grupos sociales en la Biblia, pero sobre todo en la época de Jesús.
porque ustedes han visto, hay 4000 años. Si vamos a estudiar todos los grupos sociales nos vamos a volver locos, ¿sí? Incluso la vez pasada, gracias a que Barbie estuvo mandando mensajes a radio, no sé si Galilea, alguien nos mandó unos videos que son una joya sobre los papiros y los manuscritos del Qumran, ¿sí? Una cueva que se descubre en el año 1947, 49, por ahí, que están maravillosos, ¿no? Pero bueno, información hay mucha y lo importante es no marearse, sino ir ordenando la cabecita. Mirtita, vos ibas a decir algo. Bueno, yo insisto con que abran los micrófonos solamente para cuando van a hablar y si no, por favor, les agradecemos que se silencien porque se sigue escuchando perros, ruidos, ambiente y demás, y eso por ahí, para quienes no puedan tener un buen audio, interfiere un poco. Es un pedido de solidaridad eso. Y sabes qué me gustaría a mí pedirte, Juanca, mientras se van animando a pensar algunas preguntas, si podemos repasar un concepto básico, pero que es interesante para quienes se han ido sumando en estos talleres del ABC y ya se van a ir preparando para los talleres más profundos donde vamos a seguir el tema de Apocalipsis. Recordar por qué estamos haciendo esto. A mí me parece que es muy interesante el concepto, por ejemplo, la analogía de la nana, que vos nos has sabido explicar varias veces, y que es tan gráfica y tan linda para entender por qué los laicos y nos debemos este espacio, este tiempo, sobre todo quienes tenemos alguna responsabilidad a veces o educativa o tomamos un rol dentro de las parroquias o simplemente con nuestras familias, con nuestros amigos, de poder saborear y entender mejor la palabra de Dios. Sí, gracias, Barbie. Cuando el ejemplo de la naná en lata es del padre Mesters, y él siempre dice que la Biblia llega al mundo católico y en general a los cristianos en general, ¿no? El mundo evangélico, luterano, les pasa lo mismo. Edulcorado en un jarabe, con mucho azúcar, cortado en rodajitas, la parte del medio, que suele ser la más dura de la naná, ya se la sacaron, la parte más espinosa de la naná, que es la cáscara, la que está más en contacto con la realidad externa, también se la han sacado y nos ha quedado el estrato teológico de la naná, ¿sí? Entonces nosotros comemos la naná dulcecito, con ese sabor ácido, pero que no te deja la boca como si fuera la mulatona, ¿viste? En cambio, si vos agarrás un ananá, lo pelás y lo comés con todo el ácido del ananá en crudo, ¿no? Y tenés que estar pinchándote la mano, y es distinto, es distinto. Bueno, cuando uno se sienta a rezar con la Biblia, ¿no es cierto?, en misa o en lectura orante, o si se hace, no sé, la liturgia de las horas o lo que fuere, ya tenemos rebanaditas, cortaditas, que sacan la parte, no sé, por ejemplo, todo ese chismerío de David, que estaba sentado en la ventana y la ve a la mujer de Urías, que se estaba bañando en la terraza, sin ropa, y le entran a subir efervescencias juveniles, y después lo manda a Urías a pelear al frente de batalla para que lo maten y quedarse con la mujer, eso en general ustedes no lo van a escuchar en misa o en la liturgia de las horas, porque parece que es un dato que no nos sirve. Ahora, cuando vos te sentás a estudiar y ves la historia en su contexto, con su cáscara, con sus núcleos duros y espinosos, ves cómo Dios nos va hablando en el medio de todas las espinas, de las durezas de nuestra vida cotidiana. Y cómo Abraham dudó, David se equivocó. No es que Dios eligió gente perfecta, que nunca se equivocaba, y Dios le dijo, a ver, Salomón, sentate que te voy a decir. No, los tipos pensaron, se equivocaron, pasaron muchísimo tiempo hasta que entendieron, y Dios tuvo que repetirles. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros hoy? O sea que, bienvenidos a la economía de la salvación.
Cuando uno se pone a leer la Biblia de esta manera, es como que te metes de nuevo en esa dinámica de cómo Dios se nos va revelando y te da la posibilidad de entender más en profundidad cómo leer la historia de ayer y la historia de hoy. Y saber cómo nosotros también tenemos un rol importantísimo, importantísimo. Por eso es que deseamos estudiar la Biblia, sobre todo aquellos y aquellas de nosotros que tenemos la responsabilidad de dar catequesis, de llevar la comunión, de preparar para un casamiento, ¿no? Fíjate vos, tenés un cursillo prematrimonial y agarrás el texto de el rey David echándole el ojo a la mujer de Urías. Está re lindo para decir, y tentaciones vas a tener, flaco y flaca. Y claro, mi vida, si está en la Biblia están también. Ahora, ¿a qué conduce cuando uno se confunde? ¿Y cómo podemos hacer? ¿Y Dios condena? Es decir, porque Natán fue después y no es que le dijo, bueno, se te acabó, flaco. Listo, no sos más el rey. Entonces, entender cómo Dios da posibilidades, pero hace falta madurar, preguntarse, discernir, ¿no? Entonces, por ahí estudiar la Biblia puede darnos más herramientas para tener más recursos pastorales al servicio de nuestras hermanas y hermanos de comunidad que hoy también siguen preguntándose, ¿será que yo con estas durezas y estas espinas, Dios tiene algo para decirme en mi vida? Por eso la enaná en lata. Yo te puedo contar mi experiencia. Bueno, yo formo parte de un grupo de Biblia de la parroquia Santa Cruz de la ciudad de Buenos Aires. En este momento estamos un poco estancados por el tema de la pandemia, obviamente, y porque no todas las que formamos parte del grupo tenemos la posibilidad de comunicarnos por la vía virtual. En este momento creo que todavía está una de mis compañeras ahí, que es Tudi Nocetti, está en este encuentro. Periódicamente yo invito a algunas para que sigamos conectadas con la Biblia, pero nuestro modo de trabajar es el siguiente. Nosotros en realidad no partimos de la Biblia, sino que partimos de la realidad. Analizamos algún tema del momento actual, porque lo que queremos hacer es leer nuestra realidad actual a la luz de la palabra. Entonces partimos de un hecho cotidiano que nos sucede a todos, después lo iluminamos con algún pasaje de la Biblia, y después generalmente ese pasaje de la Biblia, por eso me interesa a mí particularmente estos encuentros, también lo iluminamos con algún aporte histórico que tenemos, o de algún biblista como Mesters, o de inclusive gente de la parroquia que ha preparado material para poder interpretarlo. Pero me interesa ir juntando material, tanto sobre el contexto geográfico, sobre el contexto histórico, y sobre el primer encuentro que tuvimos sobre cómo leer, cómo manejar los libros de la Biblia, para poder hacer nosotros también nuestro propio aporte histórico sin necesidad de recurrir a otras cosas que ya están escritas, ¿no? O sea, nuestra tarea es esa, para después finalmente encontrar lo que vos decís, que es de qué manera Dios se nos revela hoy en nuestra vida actual, en las cosas que nos pasan cotidianamente. Ese al menos es mi objetivo, y el de Tudi, que está aquí presente también en el encuentro. Tal cual, No sé si Alicia, vos sabés que, digamos, cuando uno no tiene recursos de formación y de información, y tenés que comprar propuestas editoriales, te vas a la librería de los Paulinos o del Verbo Divino y le compras, o de los franciscanos, y le compras una catequesis familiar, le compras un manual que está bien, porque ellos de hecho le pagan a estudiosos para que lo hagan. Cuando vos ya te empezás a formar y empezás a entrar en esta dinámica de leer lo que Dios te va poniendo, a veces, vos decís, ¿cómo no me di cuenta y Dios me lo dejó servir? Cuando entras en esa dinámica, ya empezás a crear vos tus propios materiales. Bueno,
ustedes lo tuvieron ahí al Carlito Saracini, que hasta hacía las propias canciones, ¿no? Con Carlito estudiamos juntos teología. Un gran compañero. Cariños a Marcelo, che, el cura ahí. Marcelo, Y Marcelo es el párroco actual, sí. sí, un gran abrazo de parte de Juanca, decirle que lo quiero Gracias, mucho. gracias. Juan Manuel también está levantando la mano, Juan Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo para compartir me quedó resonando dos cositas, así como aporte. Lo que dijo Juan Carlos acerca de que tuvo la posibilidad de ver un papiro, de ver un fragmento. Yo hace poquito terminé un curso de crítica textual en un instituto que se llama LIMUD, que es de Perú, hace una formación online. Pero el profesor era cordobés, era Adrián Taranzano, acá de Córdoba. Entonces, me da pie para mostrar, yo me compré, con lo que decía Juan Carlos recién, de que uno tiene que empezar a invertir, digamos, en formarse. Me compré un Nuevo Testamento griego, de edición crítica. Yo no entiendo ni jota de griego, aclaro, voy a tener que estudiar. Y en esta versión lo que tiene es el aparato crítico que te muestra abajo, bueno, la cámara no lo va a tomar, pero abajo están todas las variantes que tienen los manuscritos, y ahí se ve cómo cambia el propio texto antes de que llegue a nosotros. Entonces me quedé pensando en eso. ¿Cómo? O sea, Taranzano decía, uno cuando hace una lectio divina dice qué me dice el texto, pero en realidad el paso anterior es decir qué dice el texto. Y el paso anterior a ese es cómo llega el texto hasta mí. Entonces, bueno, ese es el aporte de... Pero bueno, hay que saber griego, es bastante complicado. Para ayudarme, me compré a este documento, lo elabora un comité de expertos, ¿no? Bruce Messer, Kurt Aland, Carlos María Martínez, bueno, ustedes investigan, lo van a ver. Me compré el comentario que hace Metzger, de crítica textual al Nuevo Testamento. Entonces yo cuando estoy leyendo, supongamos, qué sé yo, el Evangelio de mañana, Juan 6, 1.15 creo que es, voy acá y me fijo las variantes que hay. Muchas veces son variantes menores, son cositas, palabritas chiquitas, pero hay veces que son variantes importantes. Entonces, bueno, eso quería compartir. Pero hay que saber griego, ese es el inconveniente. Vos sabés, Juan Manuel, que lo que estás diciendo, mira, voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero obviamente, por favor, nadie se desespere, porque si no empiezan a decir como Pedro a Jesús, ¿viste? Apártate de mí porque soy un pecador. No, no, no. Pero esto que vos decís es buenísimo. Yo trato de seguir hurgando y estudiando, y como vos señalabas, ojalá uno pudiera estudiar griego, pero evidentemente no hace falta estudiar griego para poder leer la Biblia con pertinencia. Pero fíjate vos, así como aparecen versiones que a pie de página te dan algunas indicaciones, también uno va descubriendo cosas. Leyendo el Evangelio de Lucas, aparece una expresión cuando él habla en 2:19, Lucas 2:19, de María. En el texto español de mi Biblia de Jerusalén dice, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón. Guardaba. Y guardar es decir, retener. Pero cuando vos la lees en griego, ¿sí? Dice que María tanta simbalusa tocardía. Simbalusa es el verbo que usa en griego, de donde viene también símbalo. Simbalusa tenía que ver con reflexionar, discernir, incluso se supo usar como para litigar. Y en algún texto también se lo usó como expresión de intercambio pugilístico, luchar contra esto. Fíjate vos qué distinto es ver a María como una mujer que guarda cosas en su corazón en silencio, y entonces la mujer se va hundiendo en la historia, ¿no? Y desaparece porque la mujer tiene que estar callada en la historia. Y otra cosa es decir que María reflexionaba, discernía, luchaba con estas cosas en su corazón y le ponía cráneo. Porque ahí te das cuenta que María no era ninguna adolescente tontita, sino que era una mujer que tenía
un coraje de, veía lo que Dios mostraba y después decía, a ver, pará, yo no entiendo esto. Incluso cuestiona al ángel, y dice, ay, no, pará, si yo no conozco ningún varón, ¿cómo? Explícamelo. Qué interesante, porque muchas veces en la iglesia hemos callado, no solamente a las mujeres, sino a las mujeres que preguntan, a las mujeres que cuestionan, a las mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo no entiendo por qué Dios dice, me permite esto. ¿Por qué Dios me muestra esto? ¿No? Y cuando, como vos decías, Juan Manuel, vamos al texto griego, nos encontramos que María era también así. Así que felicito no solamente la curiosidad, sino el coraje que estás teniendo. Ojalá algún día te pongas en la tarea de compartirnos algo. Estaría bueno, ¿eh? Bueno, gracias. Te lo completo con dos cositas chiquitas. Cuando arrancamos el curso con Taranzano, él sugería para el estudiante hacerse de una sinopsis para poder comparar mejor los textos. Yo no tengo tiempo para estudiar, siempre estudio trasnochado, cansado, pero entonces con una sinopsis, uno con un paneo, como decías vos recién, se da cuenta de las diferencias. Pero yo hice una inversión y por internet me compré de José Cervantes Gavarrón esta sinopsis que es bilingüe, tiene griego y tiene castellano. Entonces a mí me sirve un montón. Te digo, me salió 7.000 pesos, la compré por Busca Libre, te digo. Me pareció un buen precio. Y creo que es el libro, la mejor inversión que hice este año. Todavía estoy endeudado con la tarjeta, pero bueno, sirve un montón. Y te completo con dos cositas. De Horacio Lona, yo tengo este libro que me parece fundamental, que se llama Los Evangelios Sinópticos. No es muy caro. Quizá tiene una parte que no me gusta, que no trata el tema del reino de Dios. Te remite otro libro de Lona que no me gusta tanto, pero bueno, este me parece fundamental para quien estudia. Y finalmente, como vos dijiste recién que van a ver Apocalipsis, yo me compré este de Ariel Valdés, de PPC, muy barato, lo que sale 2 cervezas, 450 pesos me salió. Porque me anoté en el curso de la Fundación Diálogo y no tuve tiempo para terminarlo, así que bueno, me compré el libro. Entonces, bueno, me quedé pensando en el curso de Apocalipsis. Creo que está bueno. Bueno, después tengo otros libros, pero no tengo mucho tiempo para leer. Pero este libro, por ejemplo, esta sinopsis, me parece, no sé, una inversión excelente. Manuel, muchísimas gracias porque todo este material que estás mostrando y compartiendo, sin duda a otros hermanos le van a servir. Si les parece, bueno, Francisco quiere hacer una intervención, lo dejamos a él y ya cerramos, más que todo para respetar el tiempo de todos, y podemos hacer una pequeña reflexión final. Pero muchísimas gracias en serio por sus aportes, todo va enriqueciendo. Francisco, te escuchamos. Gracias, no sé si me escuchan. Sí. Sí, bien. Dos cosas. A Juan Manuel, que recién mostró bibliografía, me parece excelente y estoy con el mismo camino que de él, de capitalizarme en bibliografía, que es una manera de conocer, de aprender a conocer la Biblia. Hay una nueva edición, que no sé si es la que él acaba de mostrar, de los Evangelios, que en este momento está, no de los Evangelios, del Nuevo Testamento, griego y español. De manera que para quien tiene pocos conocimientos, en algún momento yo estudié griego y ahora, después de muchos años, intento refrescar, está el texto griego y el texto español, con lo cual se ayuda, por un lado, a entender y por otro lado, a ver las diferencias que decía Juan Carlos. Y el otro punto que desearía comentar es, desde hace muchos años, personalmente estamos leyendo, estoy haciendo la lección, y el enriquecimiento en forma sistemática cada día. A lo largo del tiempo, iniciamos primero los domingos, después pasé a los días de semana, el enriquecimiento que uno percibe, que uno alcanza a entender de la Biblia, leyendo un mismo texto una vez a los 2 años de nuevo, a los 2 años o a los 3 años, ¿sí? Según sea domingos, tiempos especiales o tiempo ordinario, el volverlos a leer es un enriquecimiento personal, y lo que a veces uno no alcanza a ver en una lectura a los 2 años, cuando lo vuelve a leer a los 2 o los 3 años,
vuelve a ver otras cosas y después a los 3 años otra vez. Me parece que es un trabajo, como decía Juan Carlos, de paciencia, de persistencia, de permanencia y un enriquecimiento enorme para la vida cotidiana. Uno encuentra un realismo, se sale de las cuestiones místicas que yo suelo sintetizar de una manera burda, decir de los ojos dados vueltas, puesta la Biblia en la vida cotidiana y uno alcanza a comprender la humanidad de la Biblia y la humanidad de Jesús en la vida cotidiana. Pero en una tarea con ayuda de la lección, que es la que trataba digamos, ¿no? de compartir, y con la persistencia a lo largo del tiempo. Ese era mi comentario que quería hacer. Muchas gracias. No, y muchas gracias a vos también, Francisco. Bueno, si les parece, para terminar, si alguno se quedó después con alguna consulta, pregunta, algún aporte con deseo de hacerlo, no dejen de escribirnos por mail. Nosotros, incluso si nos quieren compartir material interesante que creen que el resto de la comunidad le pueda servir, también nosotros podemos difundir por mail. Muchas veces lo hemos hecho, les hemos llegar algunos links a bibliotecas y demás que pueden servirles. Bueno, cuenten con ese medio. Y como estaba sugiriendo Juan Carlos, si están todos de acuerdo, vamos a hacer una oración comunitaria, que a veces la hacemos al comienzo, pero bueno, hoy la hemos dejado para el final. Así nos despedimos haciendo una oración todos juntos, ¿les parece? ¿Ahí la están viendo? Ahí la gran. A ver. Ahí. ¿Mm? Bueno, en nombre del Padre, el Hijo. Ven, Espíritu Santo, a regalarnos tu paz y tu consuelo. Paz y tu consuelo. Ven a regalarnos tus dones de amor eterno. Ven como viento que nos lleva hacia otros. Ven como llama que nos quema por dentro. Sé agua para nutrirnos de vos. Y tierra donde caminamos con Dios. Ven, Espíritu Santo, ven a habitar nuestra vida. Queremos ser hoy tu templo y una verdadera iglesia en salida. Que tu sabiduría nos llene en amor y nos haga fieles testigos. Que no podamos callar nunca lo que hemos visto y oído. Ven, Espíritu Santo, nos haces comunidad. Pentecostés fue delante de todos. Hoy queremos salir y anunciar. Amén. 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 Muchas gracias. Cuánta riqueza, cuánta riqueza. Hermoso, muchas gracias. No, gracias a todos ustedes. Y por último, les compartimos una cancioncita con la que hemos iniciado, que hemos elegido para estos encuentros, para que nos demos un minutito mientras escuchamos la melodía, quienes puedan, ya quienes quieran retirarse no hay problema, para reflexionar, para quedarnos meditando lo que el Espíritu nos haga resonar en el corazón a cada uno, para que dejemos asentar un poco todo esto que hemos recibido hoy. También agradecerle a Juan Carlos, bueno, y a Juven, que si bien no ha podido, lamentablemente la tecnología no le ha permitido estar, la conectividad no le ha permitido estar presente, ha estado preparando estos talleres, bueno, siempre está presente en todo lo que es la organización y la preparación de los contenidos, así que también le agradecemos. Ya, denme un minutito y les estoy compartiendo el tema musical. Ahí les dejé también el link al Prezi que usamos hoy para que el que quiera usarlo lo pueda ver desde el chat. Bueno, y mientras escuchamos esta música, también les comparto esta imagen que hemos elegido para estos encuentros como una humilde reflexión de que es interesante dejarnos preparar y explicar las escrituras como lo hicieron los discípulos de Maús, para tener un conocimiento más profundo, para dejarnos arder el corazón.
Y bueno, hoy creo que Dios está permitiendo a través de estos hermanos que dedican su tiempo y nos comparten sus conocimientos que podamos rumiar y comprender mejor todo lo que Dios nos revela a través de la palabra. Me perdí el tema. Disculpen que se me había cerrado el archivito y no lo estaba encontrando. Ahora sí. Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor. Ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena. Todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza. Ya no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrado a los pobres, acomodado en su casa, sin darse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto.
Gracias a todos, gracias a todos. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.